Hola a todos, Dios les bendiga. Soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más a través de estas plataformas. Gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos esta serie que hemos llamado Radical, donde vemos a este hombre, este predicador llamado Jesús, dando unas enseñanzas totalmente radicales en cuanto a la manera de cómo, o por lo menos las expectativas que se tiene de cómo debe de vivir un verdadero seguidor de Jesús. Al igual que en otras ocasiones, estos temas que vienen en las próximas semanas serán un poco difíciles. Esta tarde hablaremos acerca del asesinato o la ira, pero también vamos a hablar acerca del divorcio, el adulterio, temas que son bastante personales, pero que se necesitan tratar desde el púlpito también. Así que en este mensaje Jesús está elevando la tensión, la presión, el calor religioso entre sus oyentes, pero también quizás va a elevar un poquito la calor también en algunos de nosotros que hemos sido educados de cierta forma y hemos sido enseñados de cierta forma. Por lo tanto, cuando los confrontamos con lo que dice la palabra del Señor y con lo que dice Jesús en sus enseñanzas, a veces nos ponemos un poquito en guardia a veces porque quizás no nos parezca o no estemos muy de acuerdo con aquello que Jesús está enseñando. Entonces, estas eran por lo menos las expectativas, y las expectativas eran elevadas que tienen los seguidores del Señor. Entonces, lo que vamos a escuchar va a ser extremadamente quizás contracultural y quizás refiriéndonos a los cristianos, pero si fuera contracultural también, porque también aplica a aquellos que no son cristianos de alguna forma u otra. Hoy en día, por ejemplo, lo que vemos es que muchas personas hacen mucho énfasis en la parte exterior, y hay un sector de los evangélicos, el cristianismo, que hace mucho énfasis sobre la parte exterior de las personas. Y lo que vamos a ver ahora probablemente va en contra de eso, porque Jesús, vamos a ver en un momentito, Jesús siempre va a estar desde el lado de lo interior. Ahora, eso es muy, muy importante. Este maestro radical va a seguir hablando de esto y por lo tanto creemos que es muy importante para nosotros aprender acerca de lo que él está enseñando en estos pasajes. Ahora, cuando yo veo este pasaje que vamos a tratar el día de hoy, es del capítulo 5, del versículo 21 al 26, yo pienso que Jesús está trayendo estas normas, estas expectativas hacia nosotros para hacernos entender de que usted y yo probablemente no podemos cumplir con este estándar que Jesús va a hablar en un momento. Es imposible vivir con este estándar que Jesús va a hablar. Por lo tanto, creo que parte de lo que Jesús quería enseñar era enseñarnos que es imposible cumplir o vivir de esa manera sin la ayuda del Salvador Jesucristo. Así como dijo el apóstol Pablo. Dice en Gálatas capítulo 2, 20 por ahí, dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, por la fe, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, como creyentes, yo pienso que ya como creyentes, la única manera que usted y yo podemos vivir delante del Señor es a través de Cristo. Y obviamente que no vamos a cumplir todas esas expectativas o ese estándar que Dios pone, o Jesús pone por lo menos en estos pasajes. La semana pasada terminamos y fue uno de los pasajes claves del mensaje de la semana pasada, y era ese versículo 20, donde Jesús decía: porque os digo
que a menos que vuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al menos que tu justicia, tu forma de vivir, tu comportamiento, todo lo que es justicia, dice, supere la justicia de los fariseos, al menos que eso suceda, vas a poder entrar al reino de los cielos. Por eso digo que si los mismos fariseos no pudieron vivir o no pudieron vivir de la manera, al nivel de las expectativas, al nivel de este estándar que Dios quería de ellos, si ellos no lo pudieron lograr tampoco, menos nosotros. Por lo tanto, si nos comparamos nosotros con los fariseos, los escribas y los líderes religiosos, nosotros nos quedamos totalmente abajo, porque ellos, como dijimos en alguna ocasión, ellos religiosamente eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y si ellos, haciendo lo mejor de lo mejor de lo mejor, no pudieron cumplir con la justicia de Dios o el estándar de Dios, menos nosotros. Por lo tanto, como dijimos la semana pasada, necesitamos un Salvador, necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador para que sea a través de la justicia de Jesús que nosotros podamos superar la justicia de los fariseos. Esta gente era religiosamente impecables, su justicia era extraordinaria, extremadamente justos a su manera, extremadamente devotos a su manera, extremadamente comprometidos a su manera. Era un ejemplo perfecto de verse bien por fuera, asegurándose de que por fuera se miraban espectacular. Entonces, en el versículos 21 al 26, Jesús va a hablar de uno de esos versículos que a veces los pasamos por alto cuando los leemos. El primer versículo que va a usar es que dice, habéis oído que los antiguos se les dijo, no cometerás asesinato, no mataréis. Y dice, y quien cometa asesinato será responsable ante el tribunal. Ahora, los oyentes de Jesús, sus discípulos y la multitud que siempre lo escuchaba o lo seguía para escucharlo, ellos sabían exactamente a qué se refería con ese mandamiento. Es el mandamiento número 6 que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, pero también es un pasaje que también Jesús lo va a mencionar en un momentito. Entonces dice, ustedes se les ha enseñado, esta es la forma como se les ha enseñado a ustedes. Ahora, no sé si ustedes se han escuchado de un hombre llamado Samuel Little, o Samuel Little. Este hombre es uno de los, quizás los más perversos y asesinos en serie que ha habido en Estados Unidos. Se le acusa por lo menos de 90 asesinatos desde el año 70 al año 2005. Se le adjudican como unos 90 asesinatos. El FBI en el 2014 le probó 60 asesinatos, por lo cual fue sentenciado y posteriormente fue puesto en cárcel. Despuésito murió en el 2000, murió después de que lo encontraron culpable. Pero lo que quiero decir con esto es, todos nosotros podríamos decir que sí sabemos lo que puede ser la pena o el castigo para una persona de este nivel, de este tipo a nivel de este asesino de este nivel. Por lo tanto, todos nosotros sabemos cuál podría ser las penas o el castigo que se le debería dar. Pero a veces, como creyentes, nosotros ponemos esto muy, porque es lo que nosotros podemos ver, lo de afuera, lo palpable. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hay una diferencia entre lo interior y lo exterior. Las personas, los seres humanos, la gente,
siempre va a preocuparse por lo exterior, al igual que los fariseos. No sé si esto es algo natural quizás. Tratamos de preocuparnos por lo exterior, por lo que la gente puede ver, cómo nos vemos, cómo nos actuamos, cómo nos presentamos en público. Incluso hoy en día hay un gran debate entre la forma como se debe vestir una persona o cómo no se debe de vestir. Quizás para algunos, no sé de los que me están escuchando, pero para algunos quizás el predicar con este tipo de camisa para algunos es una ofensa. Pero hay una cosa interesante, es que la gente siempre vio lo exterior. Entonces viene Jesús y dice, ok, ustedes se les ha enseñado que que dice en el libro de Éxodo 20:13, no matarás, ok, pero dice Jesús el versículo 22, pero yo os digo, esa frase en sí, solo esa pura palabra, en realidad esa palabra es ofensiva. Esta declaración en sí dejó boquiabiertas a muchas personas, porque muchos de los hebreos antiguos sabían de que el único que podía tener esta autoridad y dar o cambiar algo era Dios. Porque recordemos que a Moisés no fue el que trajo la ley. Dios le dio la ley a Moisés. Moisés fue un instrumento solamente. Pero el dador de la ley era Dios. Entonces, en este pasaje, cuando Jesús dice, pero yo os digo, esta declaración en sí, se han de haber quedado con la boca abierta muchos. Diciendo, ¿cómo que él está cambiando esto? Y porque a partir de aquí Jesús va a comenzar a infiltrar, a decir, a enseñar ciertas cosas que los discípulos no podían entender en su totalidad. Porque más adelante en realidad lo que él está diciendo con esto es, yo tengo mayor autoridad o soy mayor que Moisés, que la ley, que los profetas, e incluso más adelante va a decir que él es mayor incluso que el templo, lo cual venía a ser una blasfemia para el pueblo hebreo antiguo. Por lo tanto, él dice, habrán oído decir, no cometeráis asesinato, pero yo les digo, y eso por sí solo habría sido muy ofensivo para los fariseos, los escribas y también para los oyentes de Jesús, porque ellos estaban familiarizados con esto. Entonces, de una forma u otra, Jesús dice, pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable ante el tribunal. O sea, ya es culpable delante del tribunal. Con solamente enojarte con tu hermano, si te has enojado, si te has airado contra tu hermano. Y una frase interesante que usa Jesús aquí es todo. Porque no sé si sabe usted, pero en los otros, las pegaduras que le habían dado a la ley de 613 mandamientos que hay, los religiosos le habían puesto otras pequeñas normas pequeñas ahí a esos mandamientos, y ellos decían, por ejemplo, que era válido enojarse contra una mujer, era válido enojarse contra un gentil. Pero aquí Jesús dice, os digo que todo el que se enoja con su hermano. Ahora, hermano, recuerde que se refiere a toda la raza. En este caso, también incluyen los gentiles y otros grupos. Dice, con cualquier persona puedes enojar. Si te enojas con cualquier persona, ya has cometido adulterio. Has cometido, te has enojado, has cometido asesinato. Eso es, o sea, uno sí puede decir, Samuel Little, él sí es un asesino porque vieron los cuerpos de las personas, pero en el caso de Jesús está diciendo Jesús, hey, ¿qué pasa si tú te enojas con solamente enojarte, airarte con alguien, contra alguien, es igual como que lo hayas asesinado? Eso es fuerte. Entonces, nosotros podríamos pensar, bueno, yo espero, ¿verdad?, que nadie de los oyentes, los que están oyendo, haya cometido un asesinato, ¿verdad? Y quitarle la vida.
Pero yo que estoy seguro, si tomamos estos pasajes como está escrito, como dice Jesús, todos nosotros somos culpables de asesinato. Todos nosotros. Yo quizás soy culpable de asesinato de muchos hermanos en la iglesia, aún de mi familia, de mis hermanos. Quizás porque de alguna forma yo en algún momento de mi vida me he enojado con ellos. Pero una cosa es interesante, es que Jesús siempre se preocupó mucho más por lo que hay en el interior de la persona. ¿Ok? De lo interior. No tanto de lo exterior. Porque aquí está hablando del corazón. Está hablando de un sentimiento. Es más, el sentimiento de ira y de enojo probablemente es lo que ha llevado a que personas le quiten la vida a otras personas. Entonces Jesús usa esta parte que está dentro del corazón. Entonces, cuando Jesús habla acerca de esto, yo me pregunto que si se nos exigirá a nosotros como creyentes este estándar tan alto. ¿Con qué propósito Jesús enseña acerca de este estándar que con solamente que te enojes con alguien ya cometiste asesinato? Entonces, para mí, lo que a mí me enseña esto es que yo no puedo vivir o cumplir este estándar. No lo puedo cumplir. Porque Jesús sabía que ni los mismos fariseos podían cumplir estos estándares, menos nosotros. Entonces, es poner mejor nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo, quien vino, versículo 17, dice, del capítulo 5, decía que Él vino a cumplir la ley. Entonces, yo no puedo cumplir esta ley, yo no puedo cumplir este estándar, por lo tanto, necesito un Salvador. Y creo que esto es lo que Jesús estaba tratando de enseñar. No es tanto de exigir un estándar diferente, sino enseñarnos de que estamos en bancarrota moralmente, espiritualmente. Estamos en bancarrota. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener el favor de Dios y su salvación. Es imposible. Por lo tanto, yo pienso que Dios está diciendo, están en bancarrota. Nadie de ustedes puede cumplir estos estándares que Dios requiere. Ahora, Jesús siempre va a buscar lo interior. Por eso dice que ese sentir nadie lo ve. Y probablemente un tribunal, o aquí, por ejemplo, en lo real aquí, probablemente ningún tribunal te condenaría por enojarte contra alguien. Pero Jesús dice, ya eres culpable ante el tribunal. Ante Dios ya eres culpable. Si tú te enojaste con alguien. Y yo le pregunto a usted, ¿se ha enojado usted con alguien? Bueno, yo creo que sí, entonces usted también es culpable. Usted es asesino también. Perdón que lo diga, no sé si lo estoy ofendiendo con esto, pero sí, entonces bienvenidos a la iglesia de asesinos. ¿Por qué? Porque todos nos hemos enojado con alguien. Y Jesús dice que con solamente enojarme con alguien, ya lo asesiné, ya cometí asesinato, ya infringí el mandamiento número 6 del capítulo 20, versículo 13 de Éxodos. Ahora, si eres discípulo del Señor, entonces, ¿cómo nosotros manejamos las relaciones personales, las relaciones cruciales con otras personas? ¿Cómo lo manejamos? Y Jesús nos da algunas ideas en los versículos siguientes. Hay un lugar para todos en nosotros y estamos especialmente el enojo que lleva al pecado. A veces nosotros vamos a tratar con las personas de una forma, nos vamos a molestar, nos vamos a irar con una persona y podemos llevarlo a un punto donde ya ese airarse se convierte en un pecado. Entonces dice el versículo que sigue, cualquiera que diga a su hermano, tú bueno para nada, serás culpable ante el Tribunal Supremo. Con decirles, no sirve para nada, eres un tonto, ya estás violando el mismo
mandamiento. Esto también habla de difamación. Esto habla de decirle a una persona necia. Cualquiera que diga necio será también culpable para la ira, de ir al infierno de fuego, dice el versículo. O sea, con solamente que le llames fatuo, es una de las versiones, habla de llamarle fatuo, tonto, o bueno para nada, esto involucra difamación, y esto involucra también cuando decimos necio o tonto a alguien. Entonces, no solamente porque esto involucra muchas palabras. La palabra original para necio es la palabra moros. Y la palabra moros tiene más relacionado con el atacar el espíritu de una persona. Y eso es lo complicado. Porque nosotros podemos asesinar a alguien espiritualmente. Por lo tanto, Jesús decía que no debemos de tratar de evitar estos asesinatos del corazón. Porque Dios está haciendo énfasis en el corazón. Dios quiere hacer una incisión, una cirugía quirúrgica en el corazón de los seres humanos. Por eso la semana pasada mencioné de que una de las diferencias que hay entre los que observaban la ley de los hebreos antiguos con el nuevo pacto que tenemos hoy, es que dice la Biblia que aquellos usaban la circuncisión física, pero Dios ha circuncidado el corazón de los seres humanos. Del corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces en cuanto a esto? Hagamos lo que Jesús dijo. Parece fácil, pero no es fácil. Y dice, y el versículo 23 habla ahora de la ofrenda. Dice, por tanto, si presentas tu ofrenda ante el altar, o sea, si vas y estás haciendo verá, aquí está presentando a un hombre, a un agente, a un hombre que viene al templo a dar su ofrenda a Dios, y él está haciendo lo que se supone que debe de hacer, o está haciendo lo que religiosamente es lo correcto, y esto es lo que está presentando aquí. Y él dice, pero si estás ahí, vas a llevar la ofrenda, y ahí antes de dar tu ofrenda, te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. No dice que tú tengas algo contra él, pero dice, si sabes que alguien tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda, deja lo que le vas a dar al Señor y ve. Deja tu ofrenda. Que entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero hay que recordar, dice, si recuerdas algo ahí. Entonces dice Jesús, deja allí tu ofrenda. Deja tu ofrenda delante del altar. Y luego dice, ve, reconcíliate con esa persona. Reconcíliate. En otras palabras, nosotros podemos estar ofrendando, dando lo mejor y siendo religiosos en todo la magnitud de la palabra, pero quizás probablemente solamente sea eso un ritual religioso. Quizás nuestro corazón está todavía lleno de homicidio, está lleno de asesinato, está lleno de enojo, de pleito, está lleno quizás de un sentir hacia las otras personas, o otras personas tienen contra ti. Entonces Jesús dijo, deja tu ofrenda ahí y luego ve, y luego después que hayas ido y arreglas la situación con esa persona, dice, ven y presenta tu ofrenda. ¿Ok? Ve y presenta tu ofrenda. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos de tratar de no ser culpables de asesinato del corazón. Eso es importante en este punto de la historia. ¿Qué debemos hacer entonces? Resuélvelo. Resuelve el problema, resuelve la disputa, resuelve la dificultad. Dice el versículo 25, dice, hazte amigo rápidamente de tu adversario antes de llegar a los tribunales. Resuelve el problema. En la primera instancia, en la primera ilustración, Jesús fue tomada del hábito de la adoración. La segunda es tomada del hábito de la ley. Por lo tanto, supongamos que lo llevan a la corte y usted en el camino se encontró con su oponente o con el que lo está acusando. El versículo dice, arréglate antes de ir, antes de llegar ante el juez, antes de llegar al juicio. Arregla todas tus cosas. Y esto nos habla de que como creyentes, si hemos fallado en algo, debemos arreglar las cosas con los demás.
Aunque ese pecado ya fue perdonado, yo creo que es importante que nosotros lo confesemos por el bienestar de nosotros y de la otra persona, por el bienestar de la relación en sí. Por lo tanto, dice, arréglate. Ahora, hay cosas que obviamente con el sistema de ley que tenemos no podemos evadir. Hay acusaciones que probablemente vas a tener que llevarlas hasta las cortes, porque son las leyes las que van a encargarse de juzgar esas situaciones. No, por ejemplo, si es un caso, por ejemplo, de abuso sexual o violencia física, no puedes arreglar eso solamente aquí entre tú y la otra persona. Eso tiene que ir más allá a los tribunales y son los tribunales que se encargan. Yo creo que aquí se trata de algo, de casos menores que no sean una felonía. Obviamente nos anima a que nosotros arreglemos cualquier situación que no tenga un cargo legal, que lo podamos arreglar por testimonio a la comunidad inconversa, por testimonio para nuestra familia y por testimonio incluso de nosotros mismos ante nuestros amigos, familiares, nuestro trabajo. Debemos nosotros resolver el problema. Primera de Juan decía, hay un versículo que dice, afirma que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, lo quiero dejar en claro en esta tarde. Las cosas hay que resolverlas. Pero Jesús, el estándar de Jesús es alto. Usted y yo no lo podemos cumplir. Por lo tanto, necesitamos ese Salvador. Y eso era lo que Jesús estaba apuntando. Estaba guiando a estos discípulos, diciéndole a la gente que lo seguía, hey, ustedes no van a poder cumplir por su propia cuenta con este estándar. Si la ley era exigente, el estándar de Dios en realidad es más exigente. Entonces, ¿cómo nos liberamos de eso? Por eso fue que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario, a pagar mi deuda, llevó mire, le voy a poner de esta manera. En la cruz Jesús llevó mis asesinatos, llevó todos los homicidios que yo he cometido espiritualmente contra otras personas. Jesús los llevó a la cruz. Y gracias a ese sacrificio, yo soy salvo. Gracias a ese sacrificio yo soy perdonado. Por lo tanto, si vamos a cumplir con un estándar que Dios dice que es mucho más alto que el que ofrecía la ley, solamente puede ser cumplido viviendo en Cristo, con Cristo como nuestro mediador. Porque usted es culpable. Entonces, como culpable, usted está indefenso. Usted y yo necesitamos ese mediador que es Cristo. Porque no hay otro, dice. Cristo es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Así es que ahí está la clave. El estándar no lo podemos cumplir, pero en Cristo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es Cristo viviendo en nosotros, dice Gálatas 2:20. Así que espero que esto le motive a estudiar más, a meterse más en las Escrituras. Y si tiene preguntas, no dude en escribirnos o llamarnos a las oficinas y con gusto podemos conversar un poco más acerca de este tema. Dios les bendiga y gracias por escucharnos.